Perfecto, eso nos dice que la llamada ya está siendo grabada, gente. Les recuerdo, escríbanme todas las dudas que tengan a lo largo de la clase en el chat. Yo lo voy a estar leyendo y respondiendo las preguntas pertinentes. Las que les conciernan a Jay las dejamos para el final y que les responda él mismo. Y bueno, ojalá que disfruten la clase. Jay, ¿estamos listos? Vale. Amén. Bueno, voy a proceder entonces a compartirles mi pantalla, diría Nacho, y todos los queridos amigos argentinos y chilenos, la pantalla. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a esta clase de hoy, que por cierto es una clase muy especial, ¿sí? Vamos a compartir con ustedes un sistema de trading, ¿sí? Un sistema de trading que es pero muy poderoso. Con ese sistema de trading hemos podido definir inclusive la caída pues, que iba a haber, por lo menos hasta el punto actual. Digamos que si interpretásemos al Bitcoin como un índice, ¿sí? Como el principal, el rey de todas las criptodivisas, digamos que con base en eso ya lo habíamos establecido, habíamos predecido esa caída como lo comentó Nacho previamente. Entonces, el día de hoy les voy a estar compartiendo un sistema de trading, ¿sí? Que es de modo dual, ¿sí? Lo podemos llamar momentum dual, dual momentum o momentum cuantitativo, ¿sí? ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Porque básicamente si usted sabe contar, puede interpretar este sistema y puede aplicarlo, ¿sí? Simplemente debe saber contar, así de sencillo. Una persona que sepa contar lo puede aplicar, ¿sí? Por eso viene lo de cuantitativo, ¿sí? Bueno, sin más, vamos a entrar en materia porque el material es, no digamos extenso, pero lo que debemos conocer para aplicar el sistema es bastante, digamos, un poco profundo. Entonces voy a intentar ir lo más rápido posible para que no detenerme mucho en algún apartado, que quizá cada uno de los apartados da para hablar siquiera una hora. ¿Sí? Pero como tenemos una hora, entonces vamos a distribuir, a aprovechar bien este tiempo. Listo. Vamos a iniciar haciendo un recuento sobre las velas japonesas, porque nuestro estudio se va a basar y efectivamente la mayoría de todos nosotros utilizamos velas japonesas en nuestro análisis, ¿sí? Podría decir que el 99% de los que estamos presentes, si realizamos algún tipo de análisis en el mercado del precio, vamos a realizarlo sobre velas japonesas, ¿sí? Que es muy popular. Decimos, y de hecho ya teníamos una clase previa a estas, donde estuvimos viendo las velas, ¿sí? Y algún tema del patrón M2. Así que vamos a tomar esta parte de la clase como un repaso. Entonces, definimos que una vela está conformada por 4 aspectos, ¿sí? 4 partes, ¿sí? Una parte es la apertura, que es donde la vela abre, ¿sí? Otra parte es el cierre, que es efectivamente donde la vela cierra, ¿sí? Valga la redundancia si hay. Entonces, decimos que si una vela abre en este nivel, ¿sí? Abre en este nivel, pero luego cierra por debajo de ese nivel, es una vela vendedora o una vela bajista, ¿ya? Básicamente es eso para tenerlo sencillo. Y ahí tenemos 2 partes de la vela, la apertura y el cierre. Perdón. La vela, en su apertura y su cierre, también entre ese espacio realiza unos movimientos, ¿sí? Realiza un movimiento hacia arriba, ¿sí? Se regresa. Como ustedes ven, la vela no está quieta por lo general, sino que durante su ciclo de vida, su periodos de tiempo que está abierta, esta vela va a subir, bajar, va a fluctuar hasta que cierra en un punto donde pues ya conviene que cierre, ¿sí? O donde se ha definido que cierre. Entonces, cuando la vela va más allá de su punto inicial, de su punto de apertura, la vela va más allá del punto de apertura hacia arriba
y luego cierra por debajo de ese punto, entonces la vela crea algo que le conocemos como mecha, ¿sí? O que también lo podemos llamar máximos. Esas mechas van a ser los máximos y los mínimos, si están por debajo, ¿sí? Van a ser los mínimos de la vela, ¿ya? Que es cuando el precio alcanza a llegar acá y luego recoge, ¿sí? Es por eso que cuando en Bitcoin o en algún activo vemos que hay una vela, pero esa vela se formó y durante la vela está abierta bajó tanto, ¿sí? Bajó y luego esa vela se recogió. Cuando ella se recoge, eso es lo que nos deja una mecha, ¿sí? Al recogerse, nos forma una mecha. Y decimos que un mechazo se quitó de encima a todos los compradores que había, ¿ya? ¿Por qué? Porque el precio bajó vendedor y luego probablemente cerró por arriba de todo este nivel bajista que encontró. A eso le llamamos un mechazo, que viene de mecha, porque a esto lo catalogamos con el nombre de mecha. Igual manera, decimos que la quinta parte es el cuerpo, que es este centro que se genera entre la apertura y el cierre, ¿sí? Y que esto nos da algo de información para posicionarme o para leer el gráfico de velas, ¿sí? Porque quizá no es lo mismo una vela así, ¿sí? Que tenga un cuerpo así que abre y cierra prácticamente en el mismo punto donde abrió, que una vela de esta forma, ¿sí? Que va a denotar más fortaleza, ¿sí? Va a denotar más fuerza, más personas comprando o vendiendo en ese precio o en ese periodo de tiempo. Las velas tienen un periodo de duración que van desde 1 minuto o según digamos, el exchange, el broker, según donde la plataforma en que yo lo esté operando, define o depende también según la plataforma en que esté operando, depende, ¿sí? La, depende la temporalidad que me va a permitir operar, ¿sí? Ok. Para las velas de compra es la misma, el mismo dato que acabamos de dar para la venta, pero con la diferencia de que posterior a la apertura, al nivel de donde abre, la vela cierra por encima, ya. Y eso es una vela compradora. El color es indiferente. Nosotros podemos inclusive programar o configurar las velas al color de nuestro agrado, de nuestro gusto, ¿sí? Para las rojas o para las bajistas, a veces definimos el color rojo, y para las alcistas, ¿sí? O para las que cierran por encima de su punto de apertura, podemos definir el color verde, pero esto puede cambiar. Estas pueden ser blancas y las de acá negras o viceversa, ¿sí? Es dependiendo el gusto de cada quien. Entonces, ya sabiendo que es una vela japonesa y que es la que me representa el precio, ¿sí? Me representa el movimiento del precio y me va a decir a qué horas, ¿sí? Porque digamos que la vela sobre un gráfico, el gráfico tiene un eje en donde me va a marcar el precio, ¿sí? Que normalmente lo marca al lado derecho de la plataforma de trading que yo tenga. Y me va a marcar otro eje que va a ser el tiempo, ¿sí? Entonces, yo voy a poder estudiar con el análisis de vela, voy a poder estudiar en qué fecha, en qué tiempo, a qué hora se creó X vela y de qué precio a qué precio logró subir o bajar, ¿sí? Y con base en eso vamos a tomar decisiones de trading. Continuemos. Existen lo que nosotros llamamos patrones de velas, ¿sí? Los patrones de vela es la unión de una o varias velas, ¿sí? Que forman o conforman un juego, un patrón, ¿sí? Estos patrones de vela existen muchos. De hecho, hay libros destinados a patrones de vela y encontramos la famosa envolvente o engulfing, bearish engulfing, bullish engulfing, ¿sí? Engulfing comprador, engulfing vendedor, etc. Inside bar, dojis,
mejor dicho, un sinnúmero de patrones de vela, martillo, estrellas de la mañana, estrellas de la noche, tres soldados, etcétera. Un sinnúmero de patrones que, digamos que yo me tomé a la tarea de resumir la mayoría de esos patrones o mirando cómo aplicamos un giro al mercado, ¿sí? Cómo sintetizamos eso sin tener que aprendernos tantos patrones de vela y nos visualizamos un patrón que nos meta siempre, digamos, de forma temprana en el mercado y que por ahí el 85% de las veces sea ganador por sí mismo el mero patrón y que necesite solo digamos, un impulso o poca ayuda. Entonces, para esto, digamos que en algún par de años de investigación, descubrí o diseñé el patrón M2. ¿En qué consiste el patrón M2? Mirándolo de forma sencilla, el patrón M2 no es más que una vela que cierra, ¿sí? El cierre de esa vela es mayor que el de las dos velas anteriores, ¿sí? O mejor dicho, el cierre de esa vela es mayor que el cuerpo, que los cuerpos de las dos velas anteriores. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos un patrón de velas conocido como los tres soldados, ¿sí? Que es básicamente tres velas que denotan fuerza y que están al unísono de X tendencia. Eso denota que hay fuerza en la tendencia. Ojo, que la vela debe estar siempre, tener un tamaño promedio, no algo muy pequeño que luego en el camino pues lo que me va a crear es un punto de reversión, casi muy parecido a lo que hizo el BTC ayer, ¿sí? En temporalidad de H4, que iba subiendo muy tímidamente con velas muy pequeñitas, pero esa subida la sostuvo, era constante, ¿sí? Entonces, de ahí el bajón en parte. Bueno, también tenemos algún otro patrón de vela que ya les decía ahora, como la estrella de la mañana, por ejemplo, pero que el patrón M2 prácticamente engloba todo esto. ¿Qué es el M2? Una vela que sea mayor que los cuerpos de las velas previas. Ya, con eso ya tenemos un M2, ¿sí? Lo mismo aquí, tenemos un M2 en cualquier configuración, independientemente si esta vela es verde, si esta es roja, luego que esta cierre por encima de las dos previas, me forma un M2, ¿sí? ¿Qué significa el M2? El M2 significa momentum de dos periodos, ¿sí? O mayor que las dos anteriores o menor que las dos anteriores, como se quiera entender. Entonces decimos que un patrón de velas M2 es cuando una vela cierra por encima de los cuerpos de las dos velas anteriores, ¿sí? La mecha no la tengo en cuenta, él puede tirarme una mecha por acá arriba, pero siendo que este cierre es mayor que los cuerpos, el cuerpo, ¿sí? De las dos velas anteriores, ya tengo para tener un M2. Y la otra condición, aparte de que sea cerrar por arriba de, la otra condición es que si yo voy a comprar, voy a tener aquí un long, ¿sí? Como también lo conocemos, ¿sí? Si vamos a tener un long, entonces esta vela debe ser una vela compradora, ¿sí? O sea, haber abierto abajo y terminar cerrando arriba. Aunque es difícil que tengamos, que esta vela no sea compradora, pero podrán existir casos en donde se creó esta vela, se creó esta otra y se ve más a menudo en el mercado de acciones donde el precio realiza un gap alcista, entonces abre por acá y cierra por acá abajo. A esto no lo reconocemos como M2, ¿sí? Porque no nos va a dar el patrón. Ya está, digamos, descartado como M2 y tenemos que esperar una que cierre por encima de los dos cuerpos de las velas anteriores. Listo, hasta ahí creo que está claro. En caso de que haya alguna duda al respecto, se pueden devolver al video, está siendo grabada esta clase
y estudiarlo una y otra vez. Aquí tenemos el mismo concepto anterior, pero para una venta, ¿sí? Para una venta. Y tenemos que para vender, ¿sí? O para un short, como también lo solemos llamar, vamos a esperar a que, el precio cierre por debajo, ¿sí? El precio cierre por debajo de mis dos velas previas, ya, del cuerpo de estas dos velas. Cuando el precio hace eso, entonces aquí tengo un patrón M2. ¿Para qué me sirve este patrón de velas M2? Este patrón de velas me sirve para marcar giros en la tendencia, giros en el precio. ¿Sí? Presumimos que el precio viene subiendo, por eso hasta aquí tenemos una vela compradora, que fue la última. A partir de este punto el precio bajó aquí, todavía no es menor que las dos velas anteriores, que esta y que la vela imaginaria de acá, pero esta vela que cierra aquí, sí es menor, en este caso va a ser menor, ¿sí? Para compra va a ser mayor, ¿sí? Pero para ventas va a ser menor que las dos velas anteriores. Entonces, el cierre de esta vela sí es menor que los cuerpos de estas dos velas previas, ¿sí? Entonces, aquí se me forma un patrón de vela M2, ¿sí? Y este patrón por lo general me denota un giro en la tendencia. Entonces, si la tendencia venía alcista, se forma un patrón M2. Ojo que esto no sucede siempre. Se forma un patrón M2. Yo debo buscar el contexto. ¿Cómo buscar el contexto? Bueno, este M2 se formó al punto de un doble suelo, de un doble techo, ¿sí? ¿Cómo se formó o en qué concepto se forma este M2? Se formó en el brazo o en el hombro de un hombro cabeza a hombro, una figura hombro cabeza a hombro, ¿sí? Debo buscarle un pretexto, por decirlo así, ¿sí? Para yo poder tomar este M2 como un punto de entrada. Ahora, y eso es lo que vamos a ver aquí, una combinación de este sistema M2 con otro indicador que me forma o me denota momentum y me permitirá ingresar a favor de la tendencia, ¿sí? Con la tendencia me permitirá entrar, no contra tendencia. Algunos de los patrones contra tendencia son las divergencias, ¿sí? Estas benditas divergencias, por lo general, son patrones contra tendencia, aunque hay también a favor de la tendencia, ¿sí? Pero bueno, eso es otro tema y lo veremos en otro apartado. Entonces, decimos que tenemos nuestros tres soldados, que es lo mismo que un M2 vendedor, ¿sí? El precio puede venir subiendo, acá empieza luego a caer, cae, y a partir de aquí me forma un M2, ¿sí? Que ya yo debo analizar mi entorno gráfico para poder entrar. Bueno, ¿qué tengo detrás? ¿Tengo una resistencia? Ah, sí. Tengo una resistencia donde el precio rechazó acá en el punto anterior y aquí está tocando y acaba de hacerme un M2. Ah, existe una alta probabilidad de que el precio va a continuar cayendo. Entonces, a partir de este M2, yo realizo una entrada según el sistema y me voy short o en corto, ¿sí? Ahora, existen ocasiones o existirán ocasiones en que después de un M2, el precio va a realizar un retroceso. Esto es muy normal, ¿sí? Para que a medida que empiecen a hacer backtest, no se vayan de pronto a asustar, aunque el backtest mismo les dirá, ¿sí? El backtest les dirá la realidad, pues, del asunto, ¿sí? Pero entonces, cuando a menudo se forma el M2 y posterior al M2 el precio realiza un retroceso más o menos hasta este nivel donde estuvieron las últimas velas y luego ahora sí de ese retroceso cae lo que tenga que caer, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahora en unos ejemplos prácticos. Entonces, hay que tener en cuenta siempre el retroceso del M2 por si usted de las personas que quiere entrar
buscar el mejor precio, encontrar el mejor precio de entrada. Si a usted dice, me vale igual que retroceda, voy a aprovechar y ingreso, o no quiero que se me vaya, pues entra al cierre de la vela, como está estructurado en el sistema. O la otra es, lanza una orden pendiente acá y abre un pequeño parcial aquí, por si el movimiento continúa, no se vaya sin usted, ¿ya? Listo, ya tenemos el concepto entonces de lo que es un M2 vendedor, ¿sí? Un M2 vendedor, un M2 comprador, como lo vemos acá, ¿sí? Todas las velas terminan en verde para el comprador o son compradoras, debe hacerlo una vela compradora, y para el vendedor la vela termina siendo una vela vendedora, ¿sí? Este es el concepto del M2. Ahora, como ya les dije, este concepto me permite establecer un giro de la tendencia. ¿Cuándo se da un patrón de esto? Cuando yo tengo una figura así, un doble techo. Aquí en el segundo techo, para yo entrar, yo debo esperar que se forme un patrón de vela M2. Ya, se me hizo un M2 vendedor, listo. Lo ideal es entrar a mi doble techo o espero un pequeño retroceso más o menos hasta este punto y entro en venta en con mi patrón. ¿Ya? Para esto es lo que nos va a servir este patrón, para esperar entradas un poco más certeras, ¿sí? Ahora, no es infalible 100%. Tiene, pongámosle, yo le podría poner un 90% de efectividad, ¿ya? Igual cada quien hace su estudio y dice, no, no tiene un 90, tiene un 80, aunque este tiene un 80. Pero no se vale de encontrar simplemente un M2 volando y entrar porque sí. La mayoría de las veces te va a funcionar, pero hay otras en donde no, donde lo ideal es acompañarlo de un patrón chartista, ya sea un hombro, cabeza, hombro, ya sea un doble techo, ¿sí? O un doble suelo, que es el más, son los más, digamos, los más conocidos. Entonces, veamos ahora, ya vimos que este es un patrón de giro, ¿sí? Y las figuras chartistas de giro son esas, doble techo, doble suelo, la falla, la trampa, ¿sí? Cuando se presenta algo de esto y tenemos un M2, a vender se dijo, ¿sí? A vender se dijo. Aunque la teoría del doble suelo y el doble techo reza que habría que esperar una ruptura, ¿sí? Pero con el M2 yo he descubierto que se puede aprovechar lo que hay, el espacio que hay de acá hasta la ruptura, ¿sí? Y posterior a la ruptura podemos dejar corriendo un parcial. Pero bueno, esto lo aprenderemos más adelante en otras clases. De paso, los invito a los que aún están en el canal público y no se han unido al VIP, que se unan para que sigan aprendiendo más de este tipo de sistemas que son profesionales y con el que van a sacarle muchísimo, muchísimo beneficio al mercado. Una consulta buena, disculpe, yo soy de Ecuador, no estoy en el PIB todavía, pero sí estoy viendo para poder entrar. Esta teoría, ¿dónde puedo conseguirla? ¿Dónde puedo encontrar los libros sobre esto de los patrones de vela que nos está hablando, amigo? Disculpe. Bueno, resulta que esta teoría, digamos que fue creada por este servidor. O sea, no lo vas a encontrar normalmente en la web ni en un canal. Efectivamente, yo tengo un canal de YouTube donde en un video de aproximadamente unos 7 o 9 minutos explico la base de la teoría del patrón este, pero digamos que es una invención mía, una invención propia y no la vas a encontrar por ahí en internet. De hecho, estoy escribiendo un libro de hace unos meses en donde estoy plasmando que esta teoría, ¿sí? De este patrón de velas y otros sistemas como este y otros que, digamos, tampoco los vas a encontrar en la, digamos, en la web. No los vas a encontrar en la web porque no existen, digamos, en la creación de otra persona, ¿ya? Entonces, digamos que este es un plus o uno de los beneficios que tendrá el personal, pues, que esté en el VIP, porque va a aprender algo
de calidad y novedoso, y ya vas a ver cómo es de sencillo, por ejemplo, este sistema que les voy a enseñar el día de hoy. Entonces, al finalizar, si gustas, nos escribes por el canal o por donde tú gustes, y te estaré pasando para que veas en profundidad el video que tengo en mi canal donde explico las bases del por qué se llama Momentum y todo esto y cómo lo puedes representar gráficamente inclusive, ¿sí? O de algún indicador, porque también he diseñado algunos indicadores que funcionan en MetaTrader 4 y un robot también para MetaTrader 4, pero bueno, eso es otro cuento, digamos aparte, porque estamos en un tema de... ¿Y cómo es su nombre? Disculpe, ¿le puede mandar al grupo del que estamos en la aplicación CryptoDealer? Ah, la aplicación, sí, ya Nacho te lo escribe ahorita, ya te lo va a escribir por allí, por la mensajería de texto. Bueno. Una pregunta. Ahí en el chat de CryptoDealer lo puede mandar el video, por favor, para verlo. Ya lo he mandado, lo que pasa es que de pronto no has estado activo en ese momento, y si me pongo a buscar el video justo ahora para enviarlo, se nos va el tiempo enviándolo. Ahí Nacho dijo que él lo reenviaba. Perfecto. Una pregunta. El patrón de M2, yo me imagino que debe funcionar en cualquier temporalidad, pero vos particularmente, ¿en qué temporalidad lo ves? Mientras más alta la temporalidad, mejor te va a funcionar, ¿sí? Si lo pones en semanal, va a ser una bomba. Lo que pasa es que tomen nota de esas preguntas, porque si no, no les puedo dar el sistema. Esto es apenas una partecita del sistema, ¿ya? Y el sistema es profundo, como les dije, en conocimiento. En cada tema de estos podemos ahondar. Yo me puedo quedar toda esta hora hablándole simplemente de este patrón de velas, de este M2. Ahora, si gusta, lo podemos hacer así, pero nos quedaría pendiente el resto del sistema, ¿ya? Porque si lo pudiéramos hablar muchísimo de este patrón, pero no alcanzaría a enseñarles cómo realizar las mediciones, no alcanzaría a enseñarles cómo tomar entradas, dónde posicionar los stop loss, cómo pueden hacer para tomar beneficios, ¿correcto? Es básicamente eso. Entonces, por allí Nacho nos ayuda con cualquier consulta que tengan, la pueden ir escribiendo, y ahorita al final desarrollamos todas las inquietudes, si les parece. Bueno, continúo entonces con el permiso de ustedes, y ahora vamos a ver entonces el patrón de continuación de tendencia. O sea, es el mismo M2, pero como vamos a ver un sistema que es de tipo continuación de tendencia, entonces vamos a identificar mejor este M2, ¿sí? Cómo funciona en la secuencia de una tendencia. Entonces, ¿a qué le llamo continuación de tendencia? Le llamo continuación de tendencia, cuando yo traigo algo así, una tendencia viene, aquí ya yo puedo ir definiendo que es una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque tengo un mínimo, ¿sí? Pero acá tengo otro mínimo que es menor del anterior. Acá ya tengo un nuevo máximo, pero este máximo es mayor que el máximo anterior. Y recuerden que la teoría de la tendencia alcista, ¿sí? O la teoría del análisis técnico nos reza que cuando unimos dos picos, dos puntos, o que la tendencia alcista es secuencia de máximos mayores y a su vez mínimos mayores que el anterior, ¿ya? Entonces, si me encuentro en este caso específico ante una tendencia bajista, aquí viene el precio, va bajando, ¿sí? Va bajando, estas son las velas, vengo en mi tendencia bajista, y en una tendencia bajista yo tengo esta vela bajista, la puse en gris para denotar que puede ser cualquier otro tipo de vela, o que quería mostrar dónde se forma el M2. Esta es una vela M2 para empezar. Entonces, yo traigo esto, el precio viene cayendo, ¿sí? El precio sigue cayendo. Hasta aquí estoy viendo solo dos velas. Tengo una vela de retroceso, que esta vela sí la pinto. Esta vela no es gris como las anteriores, para mostrarme que hay un retroceso.
Y cuando una de esas velas me hace un retroceso y vuelve y se presenta un M2, entonces a esto yo le llamo M2 de continuación, ¿ya? Porque hay veces es difícil establecer cuál va a ser o cómo detecto un M2 de continuación, ¿sí? Hay varios puntos o 2 puntos en donde se puede formar un M2. Un M2 se forma aquí, en este punto del doble techo, ¿sí? Aquí en este punto se forma un M2 y entonces en este M2 entro en venta a la baja. Ya, eso es. ¿Ya? Pero puede suceder, suele suceder que yo tengo una... Por favor, ¿podría repetir esa parte, profe? No le pude escuchar. Por ejemplo, tenemos un M2, ¿no? Un patrón chartista. Yo creo que vos has hablado, has escuchado hablar del doble techo, ¿no? El doble techo, que es una figura chartista que es más, la más común, pues, de las que tenemos y que tiene mucha alta fiabilidad o mucha probabilidad. Entonces, un patrón doble techo se forma algo más o menos así. Entonces, en el doble techo, ¿sí? Aquí seguramente se va a formar un doble techo porque aquí tenés una resistencia, ¿sí? Entonces, aquí ya vos ves que hay una resistencia, tenés el primer techo, tenés el segundo techo en formación. Cuando tenés ese segundo techo en formación, el análisis técnico tradicional te dice que vos tenés que esperar a que haya la ruptura de este cuello aquí, de esta línea, y posterior a esta ruptura, ¿sí? Vamos a dibujarla aquí en rayita, y posterior a esta ruptura debe haber una confirmación, ¿sí? Y posterior a esta confirmación, entonces ahora sí entras en venta y te vas a ganar este espacio, que es lo que hay de aquí a aquí, es lo mismo que vas a ganar después de la ruptura de aquí a acá. Vas a ir por esos objetivos. Con el M2, mi patrón de velas el M2, vos lo que vas a hacer es, aquí te dio el M2, entonces te metes aquí, ¿ya? Te metes en la venta desde aquí. Estoy hablando de venta, debiera inclusive hablar de compra porque más es lo que se ve en este mercado, ¿sí? Pero entonces, si tenés un M2 vendedor, entonces entras aquí y cuando llegues aquí, vas a cerrar un parcial de la operación. Esa sería una forma óptima o ya te salís, ¿ya? Cualquiera de las dos. Y con el otro parcial, ya este stop loss que tenías aquí cerquita, ¿sí? Que no estaba tan lejos, sino que tenés tu entrada aquí y tu stop aquí cortico. Entonces ya vas a bajar ese stop y lo vas a poner en tu punto de entrada con algo de beneficio y vas a dejar correr el resto de la operación. Eso es en el mundo ideal, ¿no? En el mundo ideal y aquí con gráfico. Entonces, lo que te perdiste aquí, que no escuchaste, es que en este punto del doble techo vamos a tener nuestro patrón de vela y con ese patrón vamos a realizar una entrada. A esto le conocemos como un patrón de giro, ¿sí? Este es un patrón de venta, el M2. Ya, aquí hay un giro. Pero hay algo que es una secuencia, una continuación de tendencia y que la continuación de tendencia va a ser algo más o menos así. Entonces vas a tener una tendencia, un movimiento, un impulso, vas a tener un pequeño retroceso. Entonces, cuando en ese retroceso, en ese pequeño retroceso que tú sabes que ya estás montado en una tendencia, que vienes en una tendencia y la tendencia te hace un retroceso y en ese retroceso te forma un M2 de continuación, ¿sí? Te forma un M2 de continuación, entonces allí vas a entrar. A esto es que le conozco como M2 de continuación, ¿ya? Igual ahora que lo veamos en los gráficos lo van a tener un poco más claro, ¿sí? Entonces este es un M2 de continuación de una tendencia bajista. La tendencia viene, el precio llega, descansa, pero para que haya una continuación yo debo tener una vela contraria, ya, punto final. Entonces, hay una continuación,
Es decir, si yo tengo, vamos a dibujar esto más grande, vamos a hacer que cada línea es una vela. Si yo tengo esto, bajista, ¿sí? Vamos a dibujar la roja, que estamos acostumbrados a ver rojo. Si yo tengo una vela bajista y posterior a esa vela otra bajista y posterior otra bajista, llevo 3 velas rojas de seguido. ¿Esto es un M2? Sí, pero no me va a servir para entrar, ¿ya? Y me hace otra vela bajista. Sí, yo no puedo entrar aquí en ninguna de estas porque esto ya estamos estableciendo que hay una tendencia previa, ¿no? El precio viene cayendo desconsolado, es un baño de sangre. Y cuando yo estoy en uno de estos puntos, para yo entrar con la venta, con la tendencia bajista, yo voy a esperar que el precio haga algo así. Me hizo una vela de pausa o de descanso, ¿sí? Pueda que hasta haga 2 o 3 o más, pero luego me hizo un M2. Entonces, en ese M2 yo lo voy a usar para entrar, ¿ya? Básicamente, eso es el M2 de continuación. Entonces, manejémoslo con una sola vela. Entonces, presumamos que tengo luego esta vela alcista y tengo otra bajista que pasa a ser menor que los 2 cuerpos previos. Entonces yo aquí tengo un M2 de continuación. ¿Qué hago? Entro en una venta. Ya. Esa es la lógica de este patrón de velas M2. Entonces, acá tengo una caída. Acá tengo una caída. El precio hace un descanso o una pausa y luego me presenta un M2 aquí. Si yo trazo una línea aquí, me voy a dar cuenta que esto es un M2. ¿Por qué? Porque esta vela es roja. Aquí tengo un M2 vendedor, un M2 tipo short. Es una vela bajista, abrió arriba, cerró abajo y es menor donde cierra, su cierre es menor que las 2 velas previas. Ya. Entonces, ahí tenemos el concepto de M2 con continuación de tendencia. ¿Sí? Denme un segundo. Te quiero hacer una consulta. Hola, ¿me escuchas? Sí. Hablamos de ese M2, digamos, en una tendencia bajista. ¿Influye mucho el acompañamiento del volumen? Correcto. Allá quiero llegar. Allá quiero llegar porque este M2, como les dije previamente, solito no vamos a poder hacer nada con este M2, ¿ya? O bueno, sí vamos a poder porque ustedes lo van a backtestear y van a encontrar algunos, como dijo Nacho hace días, saldrán de la matriz y dirán, wow, pues, o sea, aquí está, con este patrón yo puedo entrar en largas tendencias y efectivamente, ¿sí? Pero si se sigue solo el patrón, te vas a encontrar momentos donde el precio se pone plano o en rango y entonces vas a comprar, se te va a devolver y te va a hacer un M2 vendedor, vas a vender y se te devuelve y se te hace otro comprador. Entonces, por eso necesitamos filtrar y tengo una forma que en eso consiste este sistema de filtrar con volumen, ¿sí? Para evitar, pues, tener que... sí, pues para evitar tener que entrar en señales falsas y te va a permitir entrar a favor de la tendencia, porque nosotros conocemos un concepto y ese concepto lo tenemos de cliché, ¿sí? De que la tendencia es tu amiga, pero no, normalmente no sabemos cómo aplicar eso. Y decimos la tendencia es tu amiga o entra a favor de la tendencia, pero no es, efectivamente no sabemos cómo ejecutarlo. Entonces, esta es una forma de ejecutar una entrada a favor de la tendencia, ¿sí? Y para una persona nueva o que tenga nociones solo básicas, esta es una forma como puede entrar con la tendencia y como la tendencia es tu amiga, te va a premiar, ¿sí? Ahora, voy a saltarme aquí por si no logramos finalizar la clase. Hay una última pregunta de esa imagen, Sí, la anterior. sí. Que venía con un M2 y supongamos que lo contrarresta con otro M2.
Ajá, también eso es, bueno, digamos que lo que pasa es que tengo que terminar de enseñarte el sistema pero podés hacerlo así. O sea, vos conociendo ya el sistema completo, vos podés hacer eso, de que tenés un M2 y lo contrarrestás con otro M2, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un caso que explicaba hace unos días en un live que tuvimos, en un en vivo, y si vos mirás, si prestas atención, vos podés entrar aquí con un M2 comprador en Bitcoin y te comes todo esto hasta que te hace un M2 vendedor que te lo hace aquí. Ya, no hay otro. Si estudias este gráfico alcista en diario, no hay otro otro M2 vendedor, sino acá. Entonces entraste con uno y saliste con otro y te comiste toda la subida, ¿ya? Teóricamente. Y aquí está en el gráfico, yo no me lo puedo llevar a ningún lado, ¿sí? Pero ¿en qué podemos basar esta entrada? Si yo ya baso esta entrada, aquí hubo un soporte importante, estaba con los 4.000, ¿sí? Sobre los 4.000 y aquí hizo una especie de doble suelo y después del doble suelo sacó el M2, eso es otra cosa. Entro en compra, arriesgo muy poco con un stop detrás de ese mínimo y me voy. Puede ser que es una de las formas de tomar beneficio hasta el otro extremo, ¿sí? Esa es una opción, ¿ya? O aquí había un hombro, cabeza a hombro, aquí está la cabeza, este fue el hombro, y aquí en el brazo me hizo el M2, me voy, ¿ya? O como interpretes el mercado, porque mucha gente lo interpreta de otra forma. Entonces, así como yo lo interpreto con el M2, de que me resumo todos esos patrones de vela, simplemente fijándome en un M2 que hace un giro, ¿ya? Y este vendría a ser un M2 de giro, ¿sí? ¿Por qué giro? Porque estaba en tendencia o venía cayendo, ¿sí? Cayendo, entonces acá ya me gira y me va a meter comprador, ¿sí? Entonces a eso le llamamos un M2 de giro. Este es un M2 de giro, ¿sí? Porque la tendencia ya estaba en los 70.000 acá el precio y con este M2 ya me dijo, no, yo para allá no voy. Hizo el retroceso que les digo, ¿sí? El retroceso que les digo que siempre casi hay después de un M2 y ahora sí, vámonos hacia abajo, ¿ya? Entonces esto fue un M2 de giro. ¿Después de esa divergencia alcista hay un M2 de continuidad o no? ¿Dónde? Correcto, perfecto. Bueno, sí, digamos, mira aquí, ya que lo acabas de tocar, no terminamos el sistema, pero sí parece ser que el tema del M2 lo podemos ampliar. Ampliémonos ya el M2 porque ya estamos en M2, ya no alcanzamos a dar todo el sistema. Pero mira aquí lo que nos hace el mercado y aquí tenemos un M2, ¿sí? Ya sea en esta vela, ¿sí? Está chiquita porque cerró igual por debajo de la vela previa, ¿sí? Cerró aquí por debajo de estas dos velas. Entonces ya tengo una, dos, ¿sí? La primer vela que cierra por debajo de las dos anteriores después de que yo tuve una divergencia bajista. Ya, pum. Ahí, divergencia, M2, pum, disparo. Entonces aquí tengo una entrada, ¿sí? Presumamos que yo disparé aquí, que entré aquí en venta. Luego el precio me hace mi retroceso, aunque sí, me hace un retroceso. Yo aquí pueda que no sepa qué hacer. Aquí también igual hay un M2 alcista, pero mira que la tendencia, bueno, esto va acompañado de unas mediciones con FIBO, ¿ya? Que voy a ver si alcanzo a darle las mediciones con FIBO. Pero aquí nuevamente hace un M2. Entonces, este de acá es un M2 de giro, ¿sí? Este de acá es un M2 de giro, ¿sí? Este es un M2 de giro, porque el precio iba para arriba, lo volteó, pero este es un M2 de continuación, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a continuar este M2 de aquí? El giro que ya se dio acá, ¿sí?
Entonces, este es un M2 de continuación. Y hay un indicador con el que lo vamos a confirmar que se llama el Always-On Oscillator. Creo que se pronuncia así, ¿sí? O también más conocido como AO, ¿sí? El AO, ¿sí? Como AO lo pueden buscar y ahí les sale. Entonces, hay una clave, un truco, donde vamos a entrar a favor de esa tendencia con esta combinación. Listo. Voy a ver si alcanzamos a dar el resto. Continuamos. Okay, o sea que siempre del M2 esperamos ese retroceso. Puede ser con un M2 más pequeño que sería de una... puede ser con un M2 más pequeño y después sale la otra continuación. Puede ser, no siempre te lo va a hacer, ¿ya? Porque puede, por ejemplo, en el de continuación, por lo general, él te lo hace y el precio se va, ya que va a ser una continuación de tendencia, ¿ya? Entonces, si me preguntas a mí, yo prefiero tragarme a veces ese retroceso, ¿ya? Porque yo sé que el precio cae y que luego se levanta. Creo que sucedió no recuerdo cuál de los activos porque vivo mirando mucho, pero no sé si fue bueno, con uno de tantos que hemos visto, que hemos estado estudiando pues en el VIP o analizando para enviarle algunas entradas de largo plazo y yo entré, me comí el retroceso, ¿sí? Pero yo sé que a la larga ya estoy en beneficio y al largo plazo voy a estar más en beneficio, ¿ya? Pero ¿por qué lo hice? Porque yo no me quería perder el movimiento. Entonces, a veces, cuando yo espero el retroceso, que también te lo voy a enseñar a calcular cuánto o hasta dónde puede llegar, muchas veces el momentum, el ímpetu de la gente comprando o lo que sea, no te deja que se active ese retroceso o que se haga. Entonces, llega, cierra la vela y de una vez continúa la otra vela y el mercado y se te va y no te toca el punto al que debió llegar. ¿Sí me hago entender? Entonces, es algo que, por ejemplo, dice Antonio y es muy, muy bueno tenerlo en cuenta. Hay que entrar, por ejemplo, de a parciales, de a pedazos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tomas aquí haces una entrada, ¿ya? Con un 50, un 25, lo que tú destines, según lo que te diga tu gestión de riesgo, y pones tu parcial acá, digamos, donde sabes que va a venir el precio a hacer una confirmación, ¿ok? Entonces pones allá el precio, si se devuelve, pues estás en pérdida y te activa acá, ¿ya? Y de todas formas también tienes un stop loss que te detiene el perder todo, porque ya hiciste las cuentas de que si la operación te sale mal, ¿cuánto estarías perdiendo en esa? Pero si te sale bien, ¿sí? Yo creo que ya irás pensando en salir quizá en M2 contrario, ¿ya? Entonces, ese es pues como para tener en cuenta. Entonces, yo prefiero abrir una porción aquí y dejar la otra porción para acá, ¿ya? Por decirlo así. O es una recomendación. No interesa lo que yo prefiera, sino lo que cada uno de ustedes prefiera. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de continuación. Entonces, estas velas grises las puse así porque pueden ser verdes, pueden ser rojas, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de vela para que logren captar lo que les quiero enseñar. Entonces, aquí tenemos una vela compradora, ¿sí? La vela siguiente, ¿sí? Tenemos una vela contraria. Aquí está mi vela contraria. Y yo sé que esta tendencia es alcista, que esto va para arriba. Entonces, ¿qué espero? Espero que posterior a esta vela contraria se me cree un nuevo M2. Ya. Entonces, allí sí entraría. ¿Por qué? Porque tengo un descenso. Ahora, no es solo entrar con ese M2. Hay como le digo, el complemento ya se los mostraría. Pero lo que quiero mostrar es que tengo un M2 de continuación. ¿Ya?
para que me entiendan que es un M2 de continuación. Ya el resto de esta vela puede ser blanca, negra, roja, gris, lo mismo esta, pero esta que sobrepasa o que cierra, porque si vemos esta vela, quizá pueda que esté a nivel de todas las anteriores, entonces todavía no es M2 para mí. Pero esta vela sí es una vela que es del tipo M2 porque es mayor que el cierre de las dos previas, ¿sí? Si vemos, esta es mayor solo que la anterior. No tengo otra en el momento para digamos, comparar. Entonces, aquí es mayor que una, no es M2. Esta baja, pero no cierra por debajo de las dos previas. O sea, no es M2. Esta vuelve y sube, pero no es mayor que ninguna, excepto que esta, ¿sí? Que este cierre, pero no que este cierre. Y debe ser el cierre de esta mayor que los cuerpos previos. No es M2. Esta, que está aquí, aunque ya cierra por encima de esta previa, no es todavía mayor que el cuerpo de esta, el cuerpo completo. Pero esta sí cumple todas las expectativas, porque cierra por encima de las dos previas. Aquí tenemos un M2. Entonces, si se cumple el resto de condición con el AO, que les voy a enseñar, ya tendremos un M2 comprador, ¿sí? Ya tendremos nuestro M2 comprador. Listo. Lo mismo aquí, simplemente puse varias formas de cómo podría presentarse un juego en un gráfico, ¿sí? Aquí tenemos una vela contraria, ¿sí? Este es mi detonante. Ahora lo que debo esperar es un M2 comprador a favor de tendencia, ¿sí? Aquí viene, me hace el M2 y ¡pum! Disparo y me meto. Ahora, hay una forma que se puede utilizar, no es la del sistema que les estoy mostrando, pero esto se da a menudo y lo utilizan los operadores de acciones con una media móvil de 8 periodos, puede ser, ¿ya? Una media de 8 o de 20. Entonces, cuando el precio, ¿sí? Es atrapado entre las dos medias o está por encima de esas dos medias, entonces se forma, supongamos que la verde es la de 8, acá está la de 20, cuando el precio rompe aquí arriba, que digamos, queda atrapado entre el precio que viene acá atrás y la media móvil, tiende a subirse, a romperse. Entonces, muchos compradores de experiencia en acciones compran aquí, trazan un stop acá abajo, ¿sí? Y se van siguiendo la media móvil y van corriendo el stop y lo van, cada que cierra una vela, van subiendo el stop hasta que lo saca, ¿ya? El sistema que les propongo es pues mucho más completo. Ya no tienen que necesidad, bueno, sí pueden hacer el trailing, ¿no? De ir corriendo el stop, pero ya tendrán ustedes una meta de dónde van a salir sin tener que corretear mucho el precio. Y por último, acá también tenemos otra forma, ¿sí? Puede darse así, pero aquí ya tengo mi M2. ¿Por qué? Porque es mayor que esta chiquita y que esta, ¿ya? Ahora, van a ver velas tipo M2, por ejemplo, supongamos que posterior a esta, que acá no hay nada, esto está en blanco, ¿ya? Supongamos que todo esto está en blanco, todo esto está en blanco, todo esto está en blanco. Y que aquí se nos va a dibujar una vela. Aquí se nos va a dibujar una vela así chiquitica. Entonces, hay veces este tipo de velas crean dudas, ¿sí? Igual no deja de no ser un M2 porque pues tiene un cierre que es mayor a los previos, ¿sí? Así que este tipo de velas crean dudas cuando son muy sin fuerza, sin volumen, porque uno no sabe si fue que lo tiraron a que cerrara al mismo nivel o qué. Y digo lo tiraron porque como he comentado previamente, ya los movimientos están fríamente calculados. De hecho, lo que sucedió en Bitcoin ayer fue una especie de trampa bien planificada. Fue una trampa. De hecho, fue una trampa porque se hizo o se creó una especie, un movimiento de trampa,
¿sí? Una trampa alcista, y luego formaron una especie de M2 al pasar de muchos días y ¡fum! Mandaron el precio a descontar el nivel que no habían descontado, que ese nivel lo traemos cantado desde el domingo en la noche que cerró la vela semanal, ¿ya? Y que en diario nos lo dio, ¿sí? También nos lo dio. Entonces aquí me paso a mostrarles, por ejemplo, y con esto vamos terminando. Entonces yo ya voy a dar pista para que Antonio y o mi estimado Nacho me indiquen qué hacemos con esta clase incompleta. Entonces aquí, por ejemplo, si notas, este es un M2 de continuación. Entonces mírate este M2 de continuación. Aquí tenemos M2 de continuación. ¿Por qué? Porque el precio viene cayendo, hace un descanso, mira el descanso que hace aquí, ¿sí? Y posterior a ese descanso, me prepara o me cierra con una vela, ¿sí? Me cierra con una vela M2. ¿Por qué M2? Porque cierra menor, ojo que el M2 quiere decir mayor que, si es para compra, ¿sí? Si es para compra, o sea, buy, o menor que si es para ventas o sell o short, como lo queramos llamar. Entonces, cierra menor que estos dos cuerpos previos. Ya, entonces esto es un M2 de continuación. Yo trazo medida con FIBO y mira el nivel exacto donde me lo da. 54.500. Entonces, sí o sí, el precio, yo sabía que debía venir a descontar los 54.500. Mamó gallo, como decimos vulgarmente acá en Colombia, llegó hasta por aquí, se retrajo, pero mira lo que vino a hacer el día de hoy. ¡Tum! Y casi que estoy seguro de que en las casi 3 horas que faltan, el precio te puede cerrar o arribita o debajo o en el mismo nivel de los 54.500. ¿Ya? Exactico. Entonces ya nuestro nivel de oro cambia. Ya va a dejar de ser los 58K y nos pasamos a los 54K o 54.5 como nuestro nuevo nivel de oro. ¿Ya? Y a partir de este nivel tomamos decisiones importantes de trading. Ahora, me atrevo a decirles esto, cada quien toma sus propias decisiones, pero me atrevo a decirles que si el precio, si esta vela diaria cierra así, pues el precio va a venir seguramente a visitar por acá estos 48.500. O sea que prepárense, ¿sí? Igual no estoy dando una recomendación de trading, pero me estoy basando simplemente en probabilidades, en cosas que yo le he gastado años estudiándolas, ¿sí? Y que lo que me muestra es eso, de que si el precio cierra aquí, me va a venir a terminar acá. Ahora, si lo medimos, esto lo determiné desde el gráfico semanal, ¿no? Desde un gráfico semanal, ¿sí? Pero si lo medimos aquí en diario, nuestra próxima parada podría venir siendo aquí por los 50K, los 51.500 más o menos, ¿sí? Pero a la larga va a venir a descontar los 48.500 muy probablemente, porque esto es un juego de probabilidades, ¿sí? Esto es un juego de probabilidades. Y por último, no menos importante, nos pasamos, voy a pasarme al gráfico mensual, semanal, que fue donde por primera vez al cierre de la semana establecimos que el precio iba a buscar su 54.500. Mírenlo aquí. ¿Cómo lo definimos? Con un M2 de reversión, ¿sí? Un M2 de reversión. Entonces, el precio que tenía, justo lo que mirábamos ahora, les está hablando Shay, analista técnico de CryptoDealers. Entonces, el precio nos hace un M2, tenemos una divergencia, que esto lo mostré
Yo a veces siento que hay mucha gente que no lee los informes de Bitcoin y luego pregunta qué pasó con Bitcoin o qué pasará o qué se espera o algo por el estilo. Entonces teníamos esta divergencia, ¿sí? Y se nos presenta un M2, ya, o sea, una trampa acá con M2 incluido. Entonces, ¿qué hacemos? Vendemos, ¿sí? Entonces la venta, el punto inicial son los 54.500, el punto que sigue son los 48K, ¿sí? Y si pierde los 48K, seguramente nos estemos viendo alrededor de los 4K. Y si llega acá, yo vendo el carro y lo compro. Aquí sí, vendo el carro, el coche, como llaman algunos, y compro Bitcoin y le meto el coche a esperar hasta los 85. Así se vaya más abajo y después suba. A esperar los 85. Y grabe, anótenlo en un papelito. Pueda que no los dé ahora. Pueda que venga y haga esto que hizo acá cuando yo detecté los 60 y tantos que iba a tocar, ¿sí? Haga esto, ¿sí? Pero al final se va a ir a buscar los 85K, ¿ya? Pero denle su tiempo, ¿sí? Denle su tiempo. Bueno, hemos llegado al final de la clase de hoy. La cuestión es más, quedamos a la mitad de lo que les quería compartir, pero entonces quedo, estimado Nacho. ¿Cómo estás? Nada, que decirte que es fantástico de igual manera todo lo que llegamos a dar. Realmente no sé si vamos a poder continuar este tipo de clases o esta clase puntualmente, habrá que ver. Tal vez semana que viene podemos estar hablando de continuar una clase semanal o dos clases, tal vez para la gente del público. Sí, igual pues ya digamos que este sistema estaba, pues, digamos, la expectativa era compartirlo hoy, claro, porque toda esta semana ya habíamos propuesto, digamos, darle ese regalo al público que tenemos allí con nosotros. Llegamos a las 3.000 personas. Yo creo que como hemos planteado todo esto, también como hay mucha información en el medio, creo que está muy bueno si pueden rever estas clases que hemos dado hasta que ha dado Así es. tienen todo el fin de semana, se sientan, anotan las dudas, pim, pum, pam, y en la semana vamos a estar dando el remate. Si puedes explicar ¿dónde podríamos ver las AO? perdón? Sí, De mira, forma general. ya vamos sí. de una de las preguntas, igual, porfa, así normalmente menos ordenado, veo que están escribiendo muchísimo, y también tenemos a Antonio que va a estar dando unas palabras dentro de poquito, así que vamos a ordenarlo, que sean 3 o 4 preguntas. Entre esas, desde hace un par de preguntas ya Juan nos está pidiendo que expliques el AO, el Awesome, creo que sería. Yes. Vos dijiste Awesome, pero no sé. Sí, que sería un oscilador. Sí, ese es el mismo. Ok. Vamos primero con esa pregunta, después habló Juan, si no me equivoco, que quería... Ah, Juan, tú eres el mismo que estaba con esa duda, que querías que lo explique. Confirmame por el chat si te parece, así ordenamos las preguntas. Perfecto. Hola Nacho, hola Jay, ¿cómo están? Sería bueno que expliquen lo del volumen porque parece que es bastante y podríamos caer en alguna falsa entrada, según dijo Jay. Ok, Jay. Bueno, la parte del volumen va asociada al AO, ¿sí? El Awesome Oscillator es un indicador que te permite, no hace la función o que reemplaza el volumen como tal, pero sí te permite hacer una medición cuantitativa, ¿sí? Es decir, así como lo estábamos viendo con el patrón de velas M2, el AO cada vez, tiene un histograma que cada vez te va aumentando o disminuyendo un poco cada vez te aumenta o te disminuye, ¿sí? Aquí lo tenemos, por ejemplo, el AO. Y el AO, mira que él siempre te va aumentando
el nivel. Entonces, digamos que de algún modo podríamos decir que es una forma volumétrica de lado y que para nuestro análisis nosotros vamos a buscar siempre que el volumen sea mayor que el previo o menor que el previo en el caso de vender, ¿sí? Para nuestros puntos de continuación. Eso es básicamente lo que vamos en grandes rasgos hablando, pero pues se nos acabó el tiempo. No queremos hacer este video tan corto, entonces damos lugar a otras preguntas. Ya sabemos que por lo menos tenemos que sacar 2 partes más de esta clase. Una parte o 2, ¿sí? Para terminar de explicar todo por completo. Entonces, por lo pronto nos damos por bien servido de que tenemos el M2 resuelto, ¿no? Aquí explicamos a profundidad M2 de giro y M2 de continuación. Estas clases van a ser subidas, ¿no? Hasta esta, porque pues, va a ser subida al YouTube público, pero van a haber otras clases que van a estar, digamos, en forma oculta, que van a ser para el personal que está en el equipo VIP o Premium. Así que yo los invito, junto con Nacho, a que aprovechen el Viernes Negro, ¿no? Que aprovechen estos días de promoción. Así es, así es. Creo que de igual manera esa sería la duda más grande. Está resuelto lo del volumen, está resuelto lo del oscilador. Y para los Bio Premium, ¿cómo pueden obtener la info? Eso lo hablan, de hecho, ahora, y de paso le doy la palabra, si están presente nuestro querido Antonio. Antonio, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Ahí estamos, todo muy bien, por suerte. Qué bueno, ¿me escuchan? Te escuchamos excelente. Perfecto, bueno, ante nada, pues muchas gracias, como siempre, es muy bueno ver la acogida que tiene la comunidad con estas propuestas que les presentamos, pues que como siempre lo hemos indicado, pues no buscan más que darles más herramientas, ¿no? Esa es la idea siempre. Servir a ustedes digamos, en la forma de encontrar nuevas herramientas, ¿sí? Entonces, siempre consideren la información que les ofrecemos como eso, como una herramienta. Nunca la sigan ciegamente, siempre estudienla, siempre, digamos, busquen comprenderla y encontrar la forma de integrarla a su propia operativa. El trading es digamos, que permite, crear, ¿sí? Es un escenario de creatividad. Entonces es muy bacano, digamos, uno poder encontrar sus propias estrategias y sus propias técnicas, apoyándose en ya profesionales, que pues digamos, un trader es profesional por nada más que su experiencia, por los errores que ha cometido y por cómo los ha, digamos, solucionado. Entonces, pues básicamente, recomendarles siempre seguir estudiando, siempre mantener la curiosidad, nunca, digamos, entrar en zonas de confort, digamos, llamémoslo zonas de confort intelectuales, ¿no? Siempre ir un poquito más allá, siempre buscar, digamos, nuevos, digamos, puntos de inflexión, siempre buscar cubrir más variables. Evidentemente nunca vamos a poder tener control sobre todo, pero sí vamos a poder, digamos, tener control sobre lo que digamos, en el escenario del trading es controlable, que es nuestra propia, digamos, gestión. Bueno, pues básicamente yo quería pues darles un agradecimiento a todos, públicamente también a todo el equipo de Crypto Dealers, que la verdad es muy, digamos, satisfactorio ver que pues básicamente el objeto, digamos, de nuestro trabajo es impartir conocimiento, ¿sí? Entonces, digamos que es algo importante para nosotros como personas y pues digamos también como profesionales. Con respecto a estas charlas que vamos a seguir teniendo, obviamente al canal público vamos a seguir teniendo charlas, van a seguir siendo gratis. Sin embargo, pues evidentemente nuestro trabajo se concentra en los suscriptores premium, que digamos van a poder tener la posibilidad de tener análisis del mercado en vivo a diario, además de más cursos, más digamos especializados, también de los otros analistas. De la otra semana seguramente conocerán a Alex o a Alain, que también son analistas del equipo de Crypto Dealers, y pues digamos que con el tiempo iremos siguiendo trabajando, armando nuestro canal de YouTube. La idea es que ese canal sea de todos,
que ustedes también, digamos, nos digan qué cosas quieren aprender y así, pues, digamos, vayamos construyendo todos esta comunidad. Ahora, si alguno, digamos, desea, de los que estamos aquí presentes, aprovechar una promoción adicional al Black Friday, nuestro amigo Nacho va a poner su arroba en el chat y a él le pueden escribir. Con él van a tener un descuento especial adicional al que ya tenemos, que sigue vigente hasta el 1 de diciembre. Entonces, si a alguien le interesa, puede escribirle y Nacho les va, digamos, a indicar el proceso. Bueno, pues no siendo más, yo simplemente quiero felicitarlos a todos por su interés, por sus ganas de aprender. Digamos que eso es lo más importante aquí, ¿no? Aquí ya no hay, en este, digamos, nuevo paradigma, no, aquí ya no cabe papá Estado, ni tampoco nadie va a venir a salvarnos. Esto es casi que responsabilidad de cada quien, digamos, cómo se está formando y forjando para los días venideros que seguramente serán pues bien turbulentos. Últimamente el mundo está bien loco y pues digamos que aquí encontramos una suerte de alivio y de esperanza también. Entonces, un abrazo a todos. Un abrazo a todos, un abrazo a Jay, un abrazo a Nacho, a los demás integrantes del equipo de CryptoDealers. Comentarles que vamos a seguir aquí, vamos a seguir haciendo esto que estamos haciendo. Ojalá sea para siempre y pues esperamos que sigan recibiendo toda la información, sigan aprendiendo y pues en últimas lo más importante quizá sigan ganando dinero. ¿Listo? Así es. Muchísimas gracias. Gracias, buscamos la libertad de cada uno. La verdad que, bueno, nada más que decir, reiterar las gracias a cada uno. Quisiera, perdí la cábala el día de hoy, pero la dejé para el final, de leerlos de dónde se han conectado en el día de hoy. Siempre hay gente de México, gente de Ecuador, y ya con eso nos despedimos. No sé si ya terminaste la grabación también, querido Jay. Sí, Vamos, sí, Mendoza. todavía está funcionando. Si gustas, pauso aquí. Pausemos nomás y bueno, dejamos los saludos de la gente de Costa Rica. Un abrazo de Alejandro de México, Andrés desde Ecuador.